Es que se ha llevado bastante debate y que aún así, después de la aprobación en el recinto, trae bastante polémica, sobre todo con algunos de los puntos, en una ley que en principio era para que tenga cada vez más inclusión en este nuevo escenario internacional, en el que también, por supuesto, está inmersa la Argentina, y en esta forma nueva de trabajar, en esta nueva normalidad, como es el teletrabajo. Los pros, los contras, ¿cómo te afecta esta ley? Bueno, de esto vamos a hablar con Agostina Lacase, que es una abogada especialista en Derecho del Trabajo, con quien ya iniciamos el contacto. Agostina, buen día, ¿cómo estás? Hola Paula, buen día, ¿cómo estás? Un gusto hablar con vos. Bueno, igualmente, a ver si nos ayudás a entender un poco de qué se trata la nueva ley del teletrabajo y por qué de la polémica, de lo que en principio parecía algo progresista y que de alguna manera, no sé si coincidís conmigo, ha quedado media rígida. A ver, ¿cuál es tu parecer? No, en realidad en primer lugar no coincido en ese Ajá. sentido de que ha quedado una ley rígida. Todo lo contrario, como decís vos, el 30 de julio se sancionó la ley 27.555, que todavía no entra en vigencia, va a entrar en vigencia recién 90 días después de la finalización de esta situación de aislamiento o de distanciamiento de esta situación de emergencia sanitaria por el COVID. En realidad lo que viene a hacer la ley es realizar una modificación a la ley de contrato de trabajo, incorporando esta modalidad de trabajo que en definitiva es cuando una persona realiza idénticas tareas, las mismas tareas que venía realizando de forma presencial, nada más que cambia su lugar de trabajo, que lo hace desde su domicilio o lo hace desde un domicilio distinto al empleador, y hace esta actividad mediante la utilización de herramientas de tecnología e información. En este sentido, es nuevo la regulación en Argentina. Nosotros no teníamos una regulación específica, seguíamos un convenio del OIT fue ratificado, que es el trabajo a domicilio. Este trabajo a domicilio que incluía el teletrabajo, pero no se encontraba una regulación específica sobre este tema. Esta ley es una ley marco, establece las pautas mínimas, la base de derechos que tiene que tener un teletrabajador y deja lugar a la negociación colectiva por parte de los sindicatos para que establezcan los derechos y obligaciones específicos que deben llevar a cabo las partes respecto de la actividad. Para que vos tengas una idea, se estima que entre un 27 y un 29% de la actividad laboral puede ser realizada mediante teletrabajo. Y prácticamente la mitad de ese porcentaje es susceptible de ser realizado mediante teletrabajo. Y prácticamente la mitad de ese porcentaje que te estoy diciendo actualmente no se encuentra en condiciones de realizar esta modalidad de prestación de tareas, o sea, trabajar de esta forma mediante el uso de la tecnología desde su casa, ya sea porque no tiene los medios necesarios para hacerlo, o bien porque existe lo que se llama una brecha generacional, que no tiene los conocimientos necesarios para cumplir su trabajo desde su casa. Claro. Si bien la pandemia nos ha sorprendido a todos y hubo muchísima gente que empezó a trabajar desde su casa, se busca que esta actividad sea regulada y aparecen puntos importantes como, por ejemplo, este derecho a la desconexión que debe tener el trabajador, a la necesidad de limitar su jornada de trabajo. Bueno, son cuestiones a cómo van a proveer los materiales, las herramientas de trabajo, cómo, a cargo de quién van a estar los costos, toda una serie de cuestiones que establece esta ley que fija los requisitos mínimos. Desde ahí, los convenios colectivos, la negociación colectiva, los sindicatos van a salir a plantear, y las cámaras empresariales van a salir a plantear las pautas para cada actividad, y luego cada trabajador con cada empresario pueden pactar individualmente mejores condiciones. Claro. ¿Y por qué entonces hubo gran parte del empresariado que no estaba de acuerdo con la implementación de esta ley? ¿Cuáles son las principales razones para que esto ocurra? Sobre todo los empleadores, que son los que en definitiva iban a tener que proveer a sus empleados, por ejemplo, de los recursos, de la conectividad, de las computadoras, de los elementos para hacer el teletrabajo. Bien, bueno, en primer lugar, sí, una de las cuestiones que establece la ley, primero fija lo que es la relación laboral, estableciendo de que a cada trabajador le corresponde
idéntica de categoría que aquella persona que se está desempeñando presencialmente y idéntica remuneración. Y delimita, acá cuando hablamos de teletrabajo, muchas veces se confunde esta cuestión de que sean pactados por objetivos. O sea, el empleador le pone objetivos y el empleador y el trabajador va a cumplir esos objetivos sin importar el horario, ¿no? Esa es la primera confusión, porque trae justamente un margen de discrecionalidad muy grande respecto a las tareas, poca claridad respecto a las tareas que se tienen que realizar, y a la vez genera que ese empleado se autoimpugna, perdón. Sí, se autoimponga un horario de trabajo, que pueda desconectarse, ¿no? Claro. Una jornada de trabajo que esté prácticamente más de 12 horas, lo cual se encuentra prohibido, ¿no? Entonces se establece que la jornada, la modalidad de teletrabajo no solamente va a tener que establecerse condiciones, sino que a la vez se va a tener que reglamentar acorde a el horario, digamos, que está previsto en la ley de jornada de trabajo, como cualquier otra forma de contratación laboral, ¿no? Claro. Esto respecto también de, tenemos los empresarios, llevan al trabajador un costo que lo tienen dentro de la empresa, que ese trabajador toma el costo hay una utilización de servicios, como por ejemplo son los servicios de internet, de luz, de gas, que hacen que el trabajador deba afrontar ese costo. Bueno, y es una ley que establece que estos gastos, a través de justamente lo que es la negociación colectiva, se va a poner condiciones para ver la forma de compensar todos esos gastos que en definitiva son trasladados al trabajador y que necesariamente se debe hacer un reintegro a ese trabajador en virtud de que está prestando tareas en beneficio de otro. Bueno, parece mentira que los empresarios, gran parte, entonces se hayan opuesto a esto que parece de cuajo obvio, ¿no? Que si el trabajador está brindando servicios y está pagando la luz, la conectividad y tiene que sacar un crédito, por ejemplo. Bueno, fue de público conocimiento ahora el acceso a las computadoras para los docentes, que daba, por ejemplo, el Estado, en este caso, pero hay otro tema con los privados. Otro tema que quería preguntarte, Agostina, era el tema de la tarea de cuidados, que también tenía como un margen medio desdibujado, prestaba confusión, como el derecho a la desconexión, ¿no? Del empleado. Cuando establece su horario de trabajo, quiere decir que está offline, pero no quiere decir que no puede recibir alguna directiva, algún pedido, que lo puede realizar como tarea más tarde, cuando disponga el trabajador o la trabajadora, ¿no? Exacto. No, en realidad la ley lo que establece como mínimo es que la jornada de trabajo debe ser pactada previamente, ¿no? Y generalmente es la misma jornada de trabajo que la que realiza un trabajador de forma presencial. Esta situación de pandemia nos sorprendió a todos y encontró trabajadores a cargo de niños o de personas a su cargo, ya sean niños, mayores, etcétera, que llegó la necesidad de, bueno, ¿cómo se regula este tiempo en donde esa persona está conectada, si debe estar conectada permanentemente? Bueno, y es la ley la que establece algo que ya veníamos haciendo desde el asesoramiento nosotros en el estudio, establece disponer de los tiempos que esa jornada de trabajo debe ser acorde a las tareas que debe realizar la persona que trabaja en su hogar, ¿no? Y esto se establece que inclusive puede disponerse una interrupción de jornadas, o sea, son condiciones mínimas, en donde se respetan, no solamente se debe respetar la relación laboral, sino que también la vida familiar. Entonces se establecen condiciones mínimas como, por ejemplo, que el trabajador va a estar a disposición en determinado horario y se dispone qué horario específico va a tener, por ejemplo, para el almuerzo, ¿no? Sí. Para compartir con su familia el almuerzo, para hacer el almuerzo, para llevar a cabo esas tareas. Claro. A mí, Pablo, me gustaría, en esto cuando se habla de jornada y de imposición, parece ser como que lo mejor que existe es realizar tareas desde la casa, ¿no? Creo que todos lo hemos vivido en este tiempo y hemos visto que no es tan maravilloso, y es lo que veníamos hablando los laboralistas ya desde hace tiempo, de estas cuestiones del teletrabajo y esta necesidad de una normativa protectora de ese trabajador.
El ambiente de trabajo no solamente es un lugar donde se venden bienes y servicios y hay una actividad económica, implica un ambiente de sociabilización para ese trabajador que es necesario, ¿no? Entonces, por eso, el trabajo desde el domicilio debe estar regulado, se necesita que esté regulado la desconexión, las jornadas y demás, porque lleva a un aislamiento de la persona que puede traer secuelas, digamos, a la salud de ese trabajador, ¿no? Y eso ya es otro tema que también la Superintendencia de Riesgo de Trabajo y las ART van a tener que revisar, y mucho, para controlar y abordar la prevención de cualquier enfermedad que están empezando a salir ya en los trabajadores, y el estrés, una de ellas es el estrés laboral que genera esta actividad, y a la vez, bueno, no solamente cómo prevenir, sino cómo actuar frente a un siniestro o una enfermedad laboral. Claro. ¿A partir de cuándo ya rige o entra en vigencia la ley, Agostina? Esta ley no está en vigencia actualmente. Va a comenzar a regir 90 días después de finalizada la situación de emergencia sanitaria. Perfecto. Con lo cual es un acierto, en realidad, porque desde mi punto de vista, es un acierto porque hay que preparar, ¿no? Hay que preparar que se den todas las condiciones para que se pueda realizar esta modalidad de teletrabajo. No solamente por parte del sector empresarial, sino que también por parte de los trabajadores, y se necesita por parte del Estado también políticas y estructuras que lleven un sistema de comunicaciones en donde adecuado para realizar y para evitar justamente que exista una discriminación en cuanto a la contratación de trabajadores por una situación económica, como también una discriminación por una situación territorial donde se encuentran esos trabajadores que no tengan los medios necesarios para realizar. Claro, se hablaba, por ejemplo, Agostina, de una situación que podía darse en discriminación para tutores de niños hasta 13 años, que eran los que iban a hacer uso de esta cláusula que tiene que ver con el cuidado y las tareas de cuidado, entre otras cosas. ¿Cuáles son los puntos en los que vos considerás que hay que seguir trabajando o los que tenemos que aprovechar en estos 3 meses, en principio, o hasta que entre en vigencia la ley, además de las tareas de comunicación y educación para ayornarnos y adaptarnos a la implementación de esta ley? Bueno, la primera cuestión que me señalabas de la actualidad de aquellos trabajadores que están en cuidado de niños, hay una cuestión que la ley plantea, que es este trabajador que realizaba tareas de manera presencial y luego pasó a tener un teletrabajo. En el caso que quiera volver a sus condiciones actuales, sus condiciones anteriores, o sea, que puede volver a la modalidad presencial, y el empleador le debe dar un lugar en el establecimiento donde anteriormente prestara tareas, salvo por cuestiones, salvo que existieran motivos fundados en que ese trabajador no pudiera otorgarle tareas. Para los contratos nuevos, la ley establece que aquellos contratos en que inicien con una modalidad de teletrabajo, van a ser las convenciones colectivas en donde se establezcan las modificaciones que se hagan a las convenciones colectivas y mediante la negociación colectiva, en donde se establezcan las pautas a seguir para poder lograr ese cambio de modalidad de teletrabajo a presencial. Esto es importante, o sea, porque actualmente para aquellas personas que trabajaban de manera presencial y pasaron a teletrabajo y tienen personas a cargo, es una forma que se logró para cumplir, digamos, con los decretos de necesidad y urgencia, y en donde establecían que esas personas debían quedarse en sus casas, no solamente por tener niños a cargo, personas con discapacidad o adultos mayores, sino también cuando se establecía, cuando nos encontramos frente a personas en riesgo, ¿no? Entonces ahí se pactaron directamente las condiciones, estos contratos se deben pactar por escrito, se deben pactar las condiciones y se arma la jornada laboral en base a las necesidades que tiene no solamente el sector, el empresario, sino también el trabajador. Y en eso se debe actuar siempre con buena fe. Te agradecemos mucho el contacto, Agostina. Gracias por siempre ayudarnos a entender un poquito más las cuestiones que tienen que ver con la ley puntualmente y esta del teletrabajo. Muchas gracias. No, gracias a vos, Pablo.
Hasta luego. Agostina Lacase, entonces, abogada, especialista en Derecho Laboral, y nos ayuda un poco a entender estos puntos claves, ¿no? A recordar que todavía no está en vigencia la ley, entrará en vigencia, bueno, dentro de 90 días, luego de concluida la pandemia. Vaya a saber exactamente a ciencia cierta cuándo será esto. Pero ya está aprobada y no es un dato menor.